El mar ha sido siempre un llamado para quienes se atreven a probar los límites de la resistencia humana. Entre estos aventureros estaba Guy Garman, conocido como Doc Deep, quien buscaba llevar el buceo en aguas profundas a extremos nunca antes vistos. El 15 de agosto de 2015, su intento por romper el récord mundial de la inmersión más profunda terminó trágicamente, marcando su nombre en la historia del buceo. Era un doctor especialista en oído, nariz y garganta de St. Croix, Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Había planificado minuciosamente durante años su inmersión a una profundidad sin precedentes de 366 metros, superando el récord existente de 332 metros. Motivado por un deseo de hacer historia, eligió Long Reach, un arrecife fuera del puerto de Christiansted, como el sitio de su inmersión. El lugar era donde el mundo submarino descendía abruptamente hacia un abismo negro. Durante 2 años, Garman se preparó a fondo, instalando una línea de inmersión de 396 metros, anclada por un peso de 113 kilos. Reunió casi 180 kilos de equipo, incluidos tanques sobredimensionados y computadoras de buceo. Unos meses antes, realizó un descenso solitario hasta los 248 metros, preparándose para su desafío final. En la mañana del 15 de agosto, Garman entró al agua, cargado de su equipo. Su hijo Kip lo acompañó hasta los 60 metros antes de observar cómo su padre continuaba solo hacia las profundidades. Fue la última vez que Kip lo vería con vida. El plan de Garman era sencillo en su estructura, pero requería ejecución perfecta. Descendería hasta los 366 metros, usando la línea de inmersión como guía, y luego comenzaría su lento ascenso. A los 106 metros se encontraría con su equipo de apoyo, que lo acompañaría en el arduo proceso de descompresión de 10 horas. Cada etapa del ascenso requeriría detenerse cada 3 metros para evitar los riesgos letales de la enfermedad de descompresión, una condición que puede afectar incluso a los buzos más experimentados. El tiempo corría y el equipo de apoyo de Garman esperaba a los 106 metros, escaneando las turbias aguas en busca de algún rastro suyo. Debía haber llegado en 38 minutos, pero el tiempo pasó sin señal del doctor. La ansiedad se convirtió en pavor al darse cuenta de que algo había salido mal. El mar a su alrededor permanecía en silencio, sin las burbujas que habrían indicado el regreso de Garman desde el abismo. Los buzos de apoyo permanecieron en el agua, desesperados por ver algo que pudiera guiarlos hacia Garman. Pero el mar no ofrecía ninguna pista. Era como si Garman hubiera sido tragado entero por las profundas aguas que buscaba conquistar. 3 días angustiantes después, tras una búsqueda frenética que solo dejó desesperanza, el cuerpo de Garman fue finalmente recuperado. El informe del forense confirmó lo que todos temían. Garman se había ahogado, su ambicioso intento de romper el récord mundial terminando de la manera más trágica. Los detalles de lo ocurrido en esos fatídicos momentos en las profundidades permanecen como un misterio, guardados en las oscuras aguas donde dio su último respiro. Tras su muerte, la comunidad de buceo quedó confrontada con las implicaciones de su pérdida. Muchos expertos señalaron una peligrosa combinación de exceso de confianza y falta de experiencia suficiente. A pesar de su planificación, Garman se aventuró más allá de las capacidades de incluso los buzos técnicos más experimentados que lo habían entrenado. El mar no perdona errores y hasta el más mínimo fallo puede ser fatal. Era el 27 de agosto de 2019 en el desierto de Alvord, Oregón. Jessie Combs, una piloto estadounidense de autos a reacción de 39 años, conocida por los fanáticos como la mujer más rápida sobre 4 ruedas, intentaba romper un récord de velocidad terrestre. Ese día estaba decidida a hacer historia superando el récord establecido por Kitty O'Neill en 1976. Pero este intento sería el último. Jessie era una figura destacada en el deporte especializado de las carreras de autos a reacción. Su sueño era convertirse en la mujer más rápida de la Tierra, un objetivo que había estado persiguiendo desde 2012. Ya era la mujer más rápida sobre 4 ruedas, habiendo establecido un récord de 641 kilómetros por hora en 2013. Pero problemas mecánicos le habían impedido lograr el reconocimiento oficial por carreras más rápidas. Apuntaba a romper el récord de 823 kilómetros por hora establecido por O'Neill.
Se despertó con una alarma que decía «Hagamos historia» y se dirigió al lecho seco del lago en el desierto de Albord, Oregón, con su equipo. Jesse formaba parte del proyecto North American Eagle, o NAE. El equipo había convertido un avión jet Lockheed F-104 Starfighter en un auto, capaz de alcanzar velocidades increíbles gracias a su motor jet de 52,000 caballos de fuerza. El novio de Jesse y compañero de equipo Terry Madden estaba con ella. Documentó el día con fotos y videos. A pesar de varias carreras exitosas anteriores, Jesse había expresado preocupaciones sobre la seguridad. Ella y Madden habían planeado ir a una casa en Lake Tahoe la noche siguiente, pero decidió hacer una última carrera por la tarde para respaldar su récord y luego dejarlo para siempre. Mientras Jesse realizaba su última carrera, el auto alcanzó una velocidad increíble de 841.338 km por hora, superando el récord anterior. Pero la tragedia golpeó cuando falló el ensamblaje de la rueda delantera. Mientras desaceleraba justo después del final de la carrera, el ensamblaje se deshizo y los escombros entraron en la bahía de electrónica y mecánica detrás de ella, causando un accidente catastrófico. Jesse fue declarada muerta en el lugar. Los detalles exactos del accidente aún eran desconocidos, pero la oficina del sheriff del condado de Harney confirmó su muerte. Terry Madden fue el primero en llegar al lugar. Más tarde compartió su dolor en Instagram, revelando que habían hecho todo lo posible por salvarla. La muerte de Jessie Combs fue una pérdida significativa para la comunidad de carreras. Era conocida no solo por sus logros en las carreras, sino también por su trabajo como fabricante de metales y personalidad de televisión. Había aparecido en programas como Extreme 4x4, Overhauling y Mythbusters. Su personalidad entusiasta, su brillante sonrisa y su búsqueda de sus sueños inspiraron a muchos, especialmente a niñas y mujeres. En los días posteriores a su muerte, llegaron tributos de fanáticos, amigos y colegas. Su familia emitió un comunicado recordando su brillante sonrisa, positividad y tenaz búsqueda de la realización de sus sueños. Enfatizaron cómo vivió sin miedo y dejó un impacto en todos los que la conocieron. El objetivo de Jessie de convertirse en la mujer más rápida de la Tierra fue reconocido por Guinness World Records después de su fallecimiento. Actualizaron su sitio web, reconociendo su nueva marca de 841.338 km por hora. Se convirtió en la primera persona en romper el récord en más de 40 años. El tributo de Madden a Jessie fue conmovedor. Publicó un collage de fotos y videos de su tiempo juntos, expresando lo orgulloso que estaba de ella. Mencionó que continuaría honrando su legado y haría el bien con su memoria. Era el 15 de junio de 2001 en las Maldivas, famosas por sus aguas cristalinas y vida marina. Jay Moriarty, un surfista profesional de 22 años de Santa Cruz, California, estaba allí para un descanso. Conocido por dominar algunas de las olas más grandes del mundo, Jay amaba la aventura. Sin embargo, este viaje era distinto, una oportunidad para relajarse y explorar la belleza submarina del Océano Índico. Jay siempre había sentido una conexión especial con el océano. Desde joven se sentía como en casa en el agua, ya fuera surfeando o nadando bajo la superficie. Su pasión por el surf lo convirtió en una figura destacada dentro de la comunidad. Jay era reconocido por su valentía, sonrisa contagiosa y gran corazón. Su salto a la fama llegó a los 16 años con una caída espectacular en Mavericks, un lugar de olas gigantes en el norte de California. Una foto de él cayendo desde una ola de 25 pies apareció en la portada de Surfer Magazine, consolidándolo como leyenda del surf. Ese día decidió practicar apnea, una técnica que implica contener la respiración sin usar equipo de buceo. Esta actividad exige fuerza física y concentración mental. Salió temprano por la mañana para explorar los arrecifes de coral y observar la vida marina. Estaba solo, algo habitual en él. Cuando no regresó para almorzar, sus amigos no se preocuparon de inmediato. Jay solía perder la noción del tiempo en el agua. Al llegar la cena y seguir sin aparecer, la inquietud creció. Se organizó una búsqueda y pronto se confirmaron los peores temores. El cuerpo de Jay fue hallado cerca del lugar de buceo. La noticia de su muerte conmocionó al mundo del surf y más allá. Se había ahogado en el océano que tanto amaba. Los detalles exactos de lo ocurrido siguen siendo un misterio. La apnea implica contener la respiración durante largos periodos, lo que puede provocar un desmayo por falta de oxígeno.
es posible que Jay sufriera este tipo de blackout y no lograra salir a la superficie a tiempo. En Santa Cruz y otros centros de surf, la noticia causó incredulidad y profunda tristeza. Jay no era solo un surfista talentoso, representaba positividad y entusiasmo. Compañeros, amigos y admiradores compartieron historias sobre su generosidad, humildad y pasión por la vida. Su esposa Kim, quien planeaba reunirse con él en Europa para otra aventura, quedó devastada por la pérdida de su amor de infancia. El mentor de Jay, Rick Frosty Hesson, también luchaba por aceptar la tragedia. Frosty había visto a Jay crecer de un chico decidido a un surfista de clase mundial. Entrenaron intensamente durante 2 años, preparándose para los desafíos de las olas gigantes. Su vínculo iba más allá de mentor y alumno. Era una profunda amistad basada en respeto mutuo y amor por el océano. Frosty recordaba las horas interminables en el agua, los ensayos que Jay escribía como parte de su entrenamiento y su dedicación para perfeccionar su arte. La noticia de su muerte fue un recordatorio brutal de la naturaleza implacable del océano, incluso para los más experimentados. El legado de Jay Moriarty vive en los corazones de quienes lo conocieron y lo admiraron. Su forma de vivir, llena de entusiasmo, bondad y la búsqueda incansable de sus sueños, sigue inspirando a muchos. La comunidad del surf honra su memoria al encarnar el espíritu que Jay llevaba a cada ola que surfeaba. Era el 11 de abril de 1996 en Cheyenne, Wyoming. Jessica Dubrov, una niña de 7 años de Falmouth, Massachusetts, intentaba establecer un récord como la piloto más joven en volar a través de Estados Unidos. La acompañaban su padre, Lloyd Dubrov, de 57 años, y Joe Reed, un instructor de vuelo a tiempo parcial y corredor de bolsa a tiempo completo de 52 años. Estaban en un Cessna 177B, embarcándose en un viaje que llamaron el vuelo del mar a mar, un ambicioso recorrido de 6.900 millas de costa a costa. El viaje de Jessica comenzó el 10 de abril, partiendo de Half Moon Bay, California. Planeaban llegar a la costa este en 8 días, haciendo numerosas paradas para entrevistas con los medios. Lloyd Dubrov creó un itinerario lleno de entrevistas por la mañana y largas horas de vuelo. La familia había recibido una atención mediática, y la historia de Jessica estaba cautivando a la nación. A menudo se la veía en videos, sentada en un asiento elevado en la cabina, usando extensiones de timón con ambas manos en el mando, guiada por las instrucciones de Reid. El padre de Jessica, Lloyd, era la fuerza impulsora detrás de este esfuerzo. A pesar de no tener un certificado de piloto, planeó la ruta y gestionó los compromisos con los medios. Tenía la intención de convertir a Jessica en una sensación nacional, repartiendo gorras de béisbol del mar a mar y grabando el viaje para ABC News. El vuelo estaba sobrecargado y el ambicioso horario de Lloyd dejaba poco espacio para descansar. En la mañana del 11 de abril el clima en Cheyenne estaba empeorando. Se acercaba una tormenta, trayendo lluvia intensa, vientos racheados y granizo. Reid decidió continuar para cumplir con los compromisos con los medios. La aeronave, ya sobrecargada, enfrentaba desafíos adicionales por la alta altitud de Cheyenne, aproximadamente 6.670 pies. Reid había registrado 1.484 horas de vuelo, principalmente a lo largo de la costa de California, con experiencia limitada en vuelo a gran altitud. Jessica tenía unas 33 horas de instrucción de vuelo con Reid, pero la idea de que ella fuera la única piloto era más un truco publicitario que una realidad. Incluso antes del accidente, la Administración Federal de Aviación y el libro Guinness de Records habían expresado su preocupación por promover vuelos inseguros en busca de récords. Testigos en el aeropuerto regional de Cheyenne vieron al Cessna luchar por ganar altitud después de despegar de la pista 30. La aeronave apenas se elevó por encima de 400 pies y luego comenzó a girar a la derecha. Momentos después, se precipitó de morro a una calle residencial, a unos 9.600 pies del final de la pista. El impacto fue severo y los 3 ocupantes murieron instantáneamente. El sitio del accidente era una escena horrible. La sección delantera y la cabina estaban aplastadas y el combustible de las alas se derramó, aunque no hubo incendio. La investigación de la NTSB reveló que Reid había estado en los controles durante el accidente y el avión había volado en condiciones desafiantes, vientos fuertes, lluvia, granizo y baja visibilidad. Las secuelas del accidente llevaron a una gran indignación pública y cambios legislativos.
El expresidente Clinton firmó la Ley de Seguridad de Pilotos Niños, que prohibía a personas sin licencia intentar establecer récords o participar en competiciones aeronáuticas. Esta ley tenía como objetivo prevenir tragedias similares, asegurando que solo pilotos calificados pudieran operar aeronaves en tales contextos. Era el 6 de junio de 2014 en la Sierra de Segura, en la provincia de Jaén, España. Darío Barrio, un conocido chef español de 42 años, se preparaba para un salto con traje de alas. Este salto era un homenaje a su amigo cercano Álvaro Bultó, un popular saltador base español que había fallecido el año anterior durante un salto similar en los Alpes suizos. Darío era un experimentado paracaidista y saltador base, conocido por su personalidad aventurera. Padre de 2 hijos, tenía una pasión por los deportes extremos y vivía con entusiasmo. Ese día participaba en el Festival Internacional del Aire, celebrado en un castillo histórico con vistas a un parque nacional. El salto era una forma audaz de honrar a su amigo. En España ganó fama no solo por su cocina, sino también por sus apariciones en televisión. Su primer gran papel televisivo fue en Todos contra el Chef, donde su talento y carisma lo convirtieron en una figura querida. Comenzó su carrera culinaria a los 14 años y trabajó en restaurantes de alto nivel en ciudades como Zúrich y Londres. Su dedicación le valió varios premios y siempre promovió una alimentación saludable y un estilo de vida activo. Los espectadores se reunieron ansiosos para presenciar el salto. Con su traje de alas, Darío lucía concentrado y sereno, reflexionando quizás sobre el tributo que estaba a punto de realizar. Saltó desde el castillo, surcando el aire con gracia. Pero algo salió mal en pleno vuelo. Testigos relataron cómo su traje de alas falló, lo que provocó que chocara contra un acantilado en la sierra. Los servicios de emergencia llegaron al pueblo cercano de Segura de la Sierra, pero no pudieron salvarlo y Darío fue declarado muerto en el lugar. Un espectador capturó el incidente en video. La noticia de su fallecimiento se difundió causando una oleada de tristeza entre fans, colegas y amigos en todo el mundo. Chefs y celebridades compartieron conmovedores homenajes. El humorista español Goyo Jiménez expresó su conmoción, describiéndolo como un gran tipo. Los organizadores del festival cancelaron todos los eventos del día y ofrecieron sus condolencias. La prematura muerte de Darío dejó un vacío importante en el mundo culinario. Sus colegas lamentaron la pérdida de un chef talentoso y una personalidad inspiradora. Paco Roncero, amigo cercano y también chef, lo describió como valiente, generoso y trabajador. Los fans lo recordaron como un individuo dinámico cuya pasión iba más allá de la cocina. Tras el incidente, surgieron debates sobre lo que pudo haber fallado. Expertos especularon si el traje de alas tenía un defecto de diseño o si las condiciones climáticas influyeron en el accidente. Independientemente de la causa, la tragedia destacó los peligros inherentes de los deportes extremos. La vida de Darío fue celebrada por sus muchos logros. Su carrera culinaria mostró su creatividad y dedicación. Su amor por la aventura y la exploración era evidente en actividades como el Maratón de Nueva York. A través de su defensa pública del fitness y la vida saludable, inspiró a muchos a mejorar sus estilos de vida. Fans y admiradores que seguían su carrera sintieron una pérdida profunda. Sus apariciones en televisión llevaron alegría e inspiración a innumerables espectadores. El festival donde realizó su último salto se convirtió en un punto central para debatir sobre mejorar los estándares de seguridad en los deportes extremos. Surgieron llamados a regulaciones más estrictas y medidas de seguridad para prevenir tragedias futuras. Aunque su vida fue corta, sus contribuciones al arte culinario dejaron una huella imborrable. Al reflexionar sobre su historia, recordamos la importancia de la seguridad. ¿Qué habría pasado si su traje de alas hubiera funcionado como debía? ¿Habría logrado su tributo, inspirando con su valentía? La historia de Darío Barrio nos anima a seguir nuestras pasiones, valorar cada momento y dar prioridad a la seguridad. En el calor de verano en Teherán, capital de Irán, el 27 de agosto de 2005, debía ser el día en que Javad Palisbanian inscribiera su nombre en los registros de la historia. El estadio deportivo Azadi se había convertido en un mar de espectadores.
Cientos se habían reunido, abarrotando las gradas, ansiosos por presenciar lo que se anunciaba como uno de los actos de motociclismo más audaces que el mundo hubiera visto. Él planeaba volar sobre 22 autobuses estacionados uno al lado del otro, un récord para romper todos los récords. Jabad, de 44 años, había pasado la mayor parte de su vida persiguiendo la emoción que trae la velocidad. Sus acrobacias siempre habían sido una mezcla de precisión, sincronización y un casi sobrenatural entendimiento de las leyes de la física. Un mes antes, había volado sobre un río de 46 metros de ancho, dejando a su público sin aliento. Pero el desafío de hoy era distinto. Los autobuses formaban una barrera que parecía no tener fin, y no podía permitirse ningún error. Jabad montó su moto y encendió el motor. Atravesó el estadio antes de golpear la rampa con una fuerza que la impulsó al cielo, con la rueda delantera despegando primero, seguida de la trasera. Por un breve y glorioso momento, Jabad volaba. Debajo de él, los autobuses pasaban uno tras otro mientras la distancia crecía, y la brecha entre el éxito y el fracaso se estrechaba. Superó los primeros autobuses con facilidad. La velocidad y altura de su salto lo llevaron más lejos de lo que muchos anticiparon. Pero luego, la rueda delantera comenzó a inclinarse, solo un poco, pero suficiente para cambiar la trayectoria del salto y escribir una historia terrible. La moto chocó contra el techo del 13º autobús. La moto se aplastó y se torció por la fuerza, lanzando a Jabad hacia adelante y golpeando el autobús. El choque fue instantáneo y el silencio que siguió fue ensordecedor. La televisión estatal que estaba transmitiendo el intento cortó la transmisión, incapaz de mostrar lo que acababa de suceder. La voz del presentador explicó que la escena era muy perturbadora para mostrar. En el estadio, la multitud permanecía inmóvil. El impacto de lo que habían presenciado era inmenso para procesarlo de inmediato. Y Abad Palisvanian yacía inmóvil. El desafío que debía solidificar su legado, en cambio, le arrebató la vida. Había presumido de romper el récord mundial y de hacer algo de lo cual su país se sintiera orgulloso. Pero ahora no era lo mismo. Era el 4 de enero de 1967, en Coniston Water, en el distrito de los Lagos, Inglaterra. Donald Campbell, un entusiasta de la velocidad de 45 años, estaba al mando de su hidroplano con motor a reacción, el Bluebird K7. Intentaba romper su propio récord mundial de velocidad en el agua, una hazaña que había logrado 7 veces antes. Los riesgos eran altos y la presión era intensa. Campbell había enfrentado 9 semanas de mal clima y fallos de motor, pero hoy parecía prometedor. El Bluebird K7, un hidroplano con armazón de acero y cuerpo de aluminio, era una maravilla de la ingeniería. Diseñado por Ken y Lew Norris, albergaba un motor turbojet de flujo axial Metropolitan Vickers Barrel, capaz de generar 3.500 libras de empuje. El bote, con su distintivo en forma de tenedor de encurtido, era único y había llevado a Campbell a muchos éxitos en el agua. A las 9:15, con la superficie del lago lisa y las colinas alrededor cubiertas de nieve, el Bluebird fue lanzado. Campbell hizo un gesto de aprobación antes de iniciar su primer intento. Dirigiéndose al sur, promedió 477 kilómetros por hora sobre el kilómetro medido. Para romper el récord, necesitaba alcanzar un promedio de 482 kilómetros por hora en el regreso. Después de una breve pausa, comenzó su segundo intento. Mientras el Bluebird aceleraba hacia el norte, ligeras ondulaciones perturbaban el agua. La voz de Campbell sonó por la radio. «Está corriendo», indicando que el bote se movía rápido. Momentos después dijo, «Potencia total», seguido de, «El agua no está bien, no puedo ver mucho». Sus últimas palabras fueron escalofriantes. «Estoy al revés». Y luego se va. A más de 482 kilómetros por hora, el morro del Bluebird se elevó, inclinando el bote hacia atrás. Volteó hacia adelante 15 metros en el aire y se estrelló de nariz contra el agua. Una enorme cortina de rocío se levantó y luego cayó, y el Bluebird desapareció. Los buzos intentaron recuperar el cuerpo de Campbell de las profundidades de Coniston Water, pero no tenían suficiente equipo. Solo se recuperaron algunas bolsas de flotación de plástico y los 2 flotadores. La búsqueda del cuerpo se reanudaría al día siguiente con mejor equipo. Esa noche, Tonya Byrne, la esposa de Campbell y artista de cabaret, llegó desde Londres, llena de dolor e incredulidad. Campbell siempre había conocido los riesgos de sus búsquedas de alta velocidad. A menudo decía que si el morro del Bluebird se levantaba incluso un poco, el desastre seguiría.
El accidente ocurrió a solo 182 metros del final del kilómetro medido, a una velocidad demasiado alta para que el Bluebird pudiera manejarla con seguridad. La búsqueda de Campbell de un nuevo récord terminó trágicamente, pero todavía tenía el récord a 444 kilómetros por hora, establecido en Australia en 1964. El legado de Donald Campbell fue más que solo sus récords. Era hijo de Sir Malcolm Campbell, otro poseedor de récords de velocidad, y había pasado su vida persiguiendo la velocidad tanto en tierra como en agua. Su viaje comenzó en 1949, cuando intentó romper récords usando el bote de su padre, Bluebird K4. A pesar de los fracasos iniciales, la determinación de Campbell nunca flaqueó. En 1953, Campbell desarrolló el Bluebird K7, el primer bote a reacción exitoso del mundo. Entre 1955 y 1964, estableció 7 récords mundiales de velocidad en el agua, empujando los límites de lo posible. Su récord de 1955 en Ullswater fue el primero en superar los 321 kilómetros por hora, y sus récords subsecuentes en Coniston Water se convirtieron en eventos anuales destacados. La ambición también lo llevó a intentar el récord de velocidad en tierra en Australia, donde enfrentó numerosos desafíos, pero logró un nuevo récord en 1964. El Bluebird K7 sufrió muchas modificaciones para mejorar la estabilidad y la velocidad, reflejando la búsqueda de Campbell por la perfección. Después del trágico accidente, el Bluebird K7 permaneció sumergido en Coniston Water durante décadas. En 2001, los restos y el cuerpo de Campbell finalmente fueron recuperados. El hidroplano fue sometido a una cuidadosa restauración por el ingeniero de Tyneside, Bill Smith, lo que desató una larga batalla legal por su propiedad. En 2018, el Bluebird K7 volvió al agua en Escocia, alcanzando velocidades de 241 kilómetros por hora. Miles de espectadores, incluida la hija de Campbell, Gina, observaron cómo volvía al agua una vez más. El emotivo evento marcó un hito en el viaje del hidroplano. El Museo Ruskin en Coniston ahora alberga el Bluebird K7 y hay planes para correr el bote en Coniston Water nuevamente. El museo construyó un ala especial para el Bluebird, busca honrar el legado de Campbell y su conexión con la comunidad local. En el tranquilo pueblo de Kantale, en Sri Lanka, Janaka Basnayake, de 24 años, era conocido por sus audaces hazañas que llevaban la resistencia humana al límite. Las proezas eran peligrosas, impulsadas por un deseo insaciable de probar sus capacidades físicas. Su fascinación por estos desafíos comenzó en la niñez, evolucionando de simples apuestas a acrobacias peligrosas a medida que crecía. Entre sus hazañas más audaces estaban 2 intentos previos de enterrarse vivo, ambos de los cuales sobrevivió, emergiendo con una sensación de triunfo que solo aumentaba su ambición. El pequeño pueblo lo observaba con mezcla de asombro y temor, mientras Janaka se preparaba para su desafío definitivo: establecer un récord mundial por el mayor tiempo enterrado vivo. El 3 de marzo de 2012, Janaka se situó al borde de una trinchera recién cavada de 3 metros de profundidad, y la anticipación llenaba el aire. Descendió en la trinchera, acostándose mientras su familia y amigos lo cubrían con tablas de madera y tierra. Durante las siguientes horas, Janaka permaneció enterrado, luchando en silencio contra el tiempo y los límites humanos. Arriba su familia esperaba ansiosa, consciente de que este intento era diferente, más profundo, largo y peligroso. A las 4 de la tarde, familia y amigos comenzaron a desenterrar la trinchera. La tierra que habían colocado cuidadosamente ahora era removida con urgencia. Las tablas de madera fueron retiradas para revelar la figura inmóvil de Janaka en el interior. La escena que encontraron estaba lejos de lo que esperaban. El cuerpo de Janaka yacía inmóvil, despojado de la vitalidad que alguna vez lo definió. Lo sacaron de la trinchera, pero el silencio era aplastante. Lo llevaron al hospital más cercano. El breve trayecto parecía interminable, con cada segundo cargado de miedo. Al llegar, los médicos trabajaron frenéticamente, pero la dura realidad pronto fue evidente. El audaz Janaka Basnayake fue declarado muerto al llegar. La causa seguía siendo incierta. La autopsia inicial no ofreció respuestas claras, dejando una nube de incertidumbre sobre la tragedia. Ya fuera por falta de oxígeno, la aplastante presión de la tierra o simplemente los límites del cuerpo humano, el resultado fue el mismo. La vida de Janaka terminó en la persecución de un sueño que, aunque extraordinario,
resultó ser inalcanzable. Era el 28 de abril de 2013 en Darjeeling, India. Sailendra Nath Roy, un conductor de policía de 49 años conocido por sus atrevidas acrobacias, estaba a punto de intentar otra hazaña para batir récords. Planeaba cruzar el río Teesta usando una tirolesa sujeta solo a su cabello. Sailendra ya tenía el récord Guinness por la mayor distancia recorrida en una tirolesa usando el cabello, pero estaba decidido a llevar sus límites aún más lejos. Cientos de espectadores se reunieron en el puente de la Coronación a casi 10.000 pies sobre el nivel del mar para presenciar este intento audaz. Sailendra no era ajeno a las acrobacias que dejaban a la gente boquiabierta. El año pasado había arrastrado un tren de 42 toneladas por 2.5 metros con su cabello y había recorrido 270 pies en una tirolesa, nuevamente usando su cabello. Sus hazañas le habían ganado reconocimiento y admiración, pero hoy resultaría diferente. Mientras Sailendra se preparaba para la acrobacia, sujetó su cabello hasta los hombros a una polea en la tirolesa. Llevaba un chaleco salvavidas sobre su camisa y sostenía la bandera india, simbolizando su orgullo y dedicación. La tirolesa se extendía 180 metros a través del turbulento río Teesta, y Sailendra comenzó su viaje con confianza. Había completado aproximadamente la mitad de la distancia cuando, de repente, ocurrió un desastre. Su coleta se enredó en la rueda de la tirolesa, dejándolo atrapado en el aire. Sailendra intentó liberarse, usando sus manos para continuar avanzando, pero cuanto más luchaba, más enredado quedaba su cabello. Los espectadores inicialmente aplaudieron, sin darse cuenta de la grave situación que se desarrollaba ante sus ojos. Colgó en el aire durante unos 25 minutos, luchando por liberarse. Los aplausos de la multitud lentamente se convirtieron en suspiros de horror al darse cuenta de que algo iba mal. Los movimientos de Sailendra se debilitaron y quedó inmóvil después de unos 20 minutos. Pero no había ayuda médica inmediata disponible en el área. Los medios locales informaron que Sailendra sufrió un paro cardíaco mayor, probablemente causado por un colapso nervioso debido a la suspensión prolongada. Los rescatistas lo bajaron después de aproximadamente 45 minutos, pero ya era tarde. Sailendra fue llevado a un hospital cercano en Siliguri, a 450 kilómetros de distancia, pero fue declarado muerto al llegar. Los testigos describieron la escena como caótica y desgarradora. Balai Sutradhar, un fotógrafo que cubría la acrobacia, recordó: estaba tratando de avanzar, intentaba gritar alguna instrucción, pero nadie podía entender lo que decía. Después de luchar durante 30 minutos quedó quieto. La familia de Sailendra, incluida su esposa y sus 2 hijos, estaban presentes, observando impotentes. El hermano de Sailendra, Benoy, quien presenció la acrobacia de su hermano por primera vez, expresó el dolor de la familia. Estábamos orgullosos de su valentía. Estaba seguro de ganar, pero el destino ha tomado su vida, y al miembro más querido de nuestra familia también. Amigos y colegas lamentaron la pérdida de un hombre que había inspirado a muchos con sus hazañas audaces. Las autoridades revelaron más tarde que Sailendra no había obtenido el permiso necesario para la acrobacia. El comisionado de policía de Siliguri, Kajairaman, declaró que Roy no estaba de servicio en el momento de su muerte. Esta omisión planteó preguntas sobre las medidas de seguridad y los protocolos establecidos para acrobacias tan peligrosas. La pasión de Sailendra por batir récords y superar los límites humanos era innegable. Había logrado varios récords Guinness, incluyendo tirar de vehículos con su cabello y recorrer largas distancias en tirolesas, pero también mostró los peligros de las acrobacias extremas. Tras la trágica muerte de Sailendra, el incidente provocó discusiones sobre los riesgos involucrados en tales actuaciones y la importancia de las precauciones de seguridad. La ausencia de personal médico y la falta de permiso oficial subrayaron la necesidad de regulaciones más estrictas y supervisión. Era diciembre de 2015 cerca de Tokio, Japón. Kuraudo Cloud, Toda, un piloto de motocross de 34 años, entrenaba para la competencia X Games Best Whip. Paralizado del pecho hacia abajo tras un accidente en 2008, era una inspiración para muchos. Había instalado una jaula especial en su moto, lo que le permitía manejar sin usar la mitad inferior de su cuerpo. Esta jaula lo sujetaba a la moto, permitiéndole seguir con su pasión por el motocross. Toda practicaba saltos en una rampa FMX de 78 pies en el 774 Compound, un lugar de entrenamiento que solía frecuentar.
Para mayor seguridad, él y sus amigos construyeron una piscina de espuma donde pudiera aterrizar tras sus saltos. Ese día, al realizar un whip, cayó en la espuma como estaba previsto. Pero el motor caliente de su Suzuki RMZ 450 hizo que la espuma se incendiara. Las llamas se propagaron y Toda no pudo liberarse. Sus amigos vieron cómo el fuego consumía la piscina de espuma, imposibilitando acercarse para salvarlo. Las llamas eran demasiado intensas y él murió en el fuego. Kuraudo Toda fue una figura inspiradora en la comunidad del motocross. Antes de su accidente en 2008, había competido en el All Japan Nationals y en algunos eventos de AMA Supercross y Motocross. Aunque la parálisis fue un duro golpe, no dejó que eso lo detuviera. Su determinación lo llevó a modificar su moto con una jaula protectora que le permitió seguir realizando trucos y participar en competencias. A pesar de su discapacidad, las habilidades de Toda en la moto eran impresionantes. Había dominado el whip, un truco desafiante de motocross, y se preparaba para competir en los X Games Best Whip. Su historia era un ejemplo de resistencia y determinación, inspirando a muchos dentro y fuera del motocross. La piscina de espuma del 774 Compound, diseñada como una medida de seguridad, se convirtió en una trampa mortal aquel día trágico. Estas piscinas suelen usarse en el entrenamiento de motocross para proporcionar un aterrizaje suave en los trucos aéreos. El material de la espuma es altamente inflamable y al combinarse con el calor de un motor de motocross puede prenderse rápidamente. En el caso de Toda, el fuego comenzó casi de inmediato tras aterrizar. Las llamas envolvieron la espuma, creando un incendio que hizo inútiles los intentos de rescate. La intensidad y velocidad del fuego dejaron a sus amigos sin poder ayudar. Irónicamente, la jaula que le permitió volver a montar tras su parálisis contribuyó a su incapacidad para escapar del fuego. La comunidad del motocross quedó conmocionada y triste tras la noticia de la muerte de Kuraudo Toda. Llegaron tributos de todo el mundo, admirando su valentía y perseverancia. Toda se había convertido en un símbolo de fuerza, mostrando que incluso las limitaciones físicas severas no podían detener su pasión. El piloto de freestyle motocross Cloud Toda era más que un atleta. Era una inspiración para quienes enfrentan adversidades. Su historia mostró los peligros de los deportes extremos, pero también resaltó el coraje de quienes no renuncian a sus sueños. El legado de Toda como pionero en el motocross perdura. El 24 de enero de 2013 en Aspen, Colorado, los Winter X Games estaban en pleno apogeo, atrayendo multitudes ansiosas por ver a los mejores atletas de deportes extremos del mundo. Entre ellos estaba Caleb Moore, un piloto de motos de nieve estilo libre de 25 años con 4 medallas de los X Games en su haber. Conocido por sus audaces acrobacias y su impulso imparable, Caleb era considerado una estrella en ascenso en este deporte. Pero ese día, una actuación rutinaria tomó un giro trágico. La trayectoria de Caleb hacia los X Games fue notable. A pesar de crecer en Crum, Texas, un lugar sin nieve, él y su hermano Colton entrenaron incansablemente. Practicaban en rampas y fosos de espuma, para luego pasar a rampas de nieve en Michigan. El talento de Caleb pronto destacó. En 2010, debutó en los X Games, obteniendo una medalla de bronce en estilo libre. Para 2013, ya era un competidor experimentado con reputación de valentía e innovación. La competencia de estilo libre de ese día requería que los pilotos realizaran trucos de alto riesgo frente a jueces y un público entusiasta. Caleb planeaba ejecutar un backflip, un movimiento que había perfeccionado con el tiempo. Al despegar de la rampa, su moto de nieve de 450 libras se elevó al aire, pero a mitad de la rotación, algo salió mal. Los esquís de la moto atraparon la pendiente de aterrizaje. El impacto lanzó a Caleb por encima del manillar, cayendo de cara en la nieve. Antes de que pudiera reaccionar, la moto de nieve rodó sobre él, golpeando su pecho y cabeza. Por un momento el público quedó en silencio. Los socorristas acudieron mientras Caleb permanecía inmóvil. Se puso de pie con ayuda y salió de la pista caminando. Lo llevaron a un hospital cercano, donde los médicos detectaron hemorragias internas cerca de su corazón. Fue trasladado en avión a Grand Junction para una cirugía de emergencia. La familia de Caleb luego compartió que también había sufrido graves problemas cerebrales.
Mientras la comunidad de deportes extremos esperaba actualizaciones, la esperanza se mantenía fuerte. Su hermano Colton, lesionado en un accidente separado la misma noche, expresó confianza en la recuperación de Caleb. Pero el 31 de enero de 2013, Caleb falleció debido a complicaciones de la lesión en el pecho. Esta fue la primera fatalidad en los 18 años de historia de los X Games, dejando devastados a su familia, amigos y admiradores. Los tributos llegaron de todo el mundo. Atletas como el estrella de motocross Carey Hart y la snowboarder olímpica Gretchen Blayler honraron la pasión y valentía de Caleb. ESPN, organizador del evento, emitió un comunicado expresando profundo pesar y prometiendo revisar los protocolos de seguridad para futuros eventos. Enfatizaron que Caleb estaba realizando un movimiento que había dominado previamente. La vida de Caleb fue mucho más que su muerte prematura. Pasó de las carreras de ATV a las motos de nieve en su adolescencia, destacándose rápidamente en trucos que otros tardaban años en dominar. Su determinación y habilidad natural lo convirtieron en un pionero en este deporte. Colton, su hermano y frecuente competidor, describió a Caleb como una fuente de inspiración. El agente de Caleb, B.C. Bout, lo recordó como alguien que vivía la vida con una energía y positividad inigualables. La muerte de Caleb también generó preguntas sobre la seguridad en los deportes extremos. Ese año los X Games registraron otros incidentes graves, como una moto de nieve descontrolada que entró al público, y un snowboarder que sufrió una conmoción cerebral en la competencia de Big Air. Los críticos exigieron medidas de seguridad más estrictas, mientras otros señalaron que los atletas entienden y aceptan los riesgos inherentes a estos deportes. Los organizadores de los X Games prometieron una revisión integral de sus prácticas de seguridad. Reconocieron los peligros, pero también destacaron el valor y dedicación de atletas como Caleb. La primera luz del amanecer apenas comenzaba a asomarse en el horizonte cuando Juan Francisco Villa Honorato emprendió la última fase de su extraordinario viaje. La carretera se extendía frente a él, serpenteando por los paisajes rurales de la provincia de Nakhon Ratchasima, en el noreste de Tailandia. Durante los últimos 4 años y medio, el ciclista chileno Juan Francisco, de 47 años, había pedaleado alrededor del mundo cruzando desiertos, bosques, montañas y ciudades. Lo que comenzó en noviembre de 2010 como un sueño, establecer un récord Guinness al recorrer 250.000 kilómetros en 5 continentes durante 5 años, se había convertido en una increíble travesía de resistencia, pasión y descubrimiento. Estaba impulsado por su amor al ciclismo. Su bicicleta era una máquina robusta y desgastada por el clima que había visto más mundo que la mayoría. Se había convertido en una extensión de su cuerpo. Las 2 ruedas lo llevaron por 49 países y 4 continentes: Sudamérica, África, Europa y Asia. Enfrentó desafíos inimaginables: el calor del Sahara, el frío penetrante del invierno europeo y las lluvias monzónicas del sudeste asiático. A pesar de las exigencias físicas y mentales de la travesía, Juan Francisco mantenía su enfoque en su meta. A su lado en partes de esta odisea estaban su esposa y su hijo de 2 años, quienes lo seguían en otra bicicleta. La pequeña familia, a menudo vista como un espectáculo conmovedor por los locales, se había convertido en un símbolo de resistencia y unidad. No se sabía exactamente cuándo se unieron a él, pero la imagen de una familia pedaleando junta por tierras extranjeras cautivó a muchos de los que los encontraban. Su viaje se trataba de explorar el mundo y permanecer juntos, unidos por el amor y una visión compartida. Mientras avanzaban por la carretera el sábado 21 de febrero de 2015, el tráfico era escaso y el paisaje a su alrededor era un mosaico de campos verdes y colinas distantes. Juan Francisco lideraba el camino, probablemente con pensamientos vagando entre los países que había visitado y los pocos que le quedaban antes de completar su travesía récord. La meta estaba al alcance. Le quedaba menos de un año para alcanzar los 250.000 kilómetros, completando así su épico viaje de 5 años. Pero el destino es a menudo cruel, y fue en este tranquilo tramo de carretera donde la tragedia golpearía. Una camioneta, conduciendo imprudentemente, avanzaba a toda velocidad por la autopista. El conductor, descuidado e indiferente a la seguridad de los demás, perdió el control del vehículo.
La camioneta se desvió resbalando en el pavimento antes de dirigirse directamente hacia Juan Francisco. El impacto no dio tiempo de reaccionar. La camioneta chocó contra la bicicleta de Juan Francisco con fuerza. Él fue lanzado de su bicicleta, sin ninguna posibilidad de sobrevivir al impacto. La colisión fue tan severa que la camioneta misma volcó, aterrizando con un crujido espantoso. La escena caótica que siguió era de metal destrozado, vidrio roto y los restos torcidos de una bicicleta, que una vez llevó a un hombre a través de continentes. La autopista era una escena de shock y horror. El conductor de la camioneta, aturdido y herido pero vivo, fue arrestado por las autoridades locales. Acusado de causar muerte por conducción peligrosa, fue llevado bajo custodia, pero luego liberado bajo fianza, un hecho que perseguiría a quienes conocían a Juan Francisco y su familia. La esposa de Juan Francisco, quien venía detrás de él junto a su hijo, quedó enfrentando lo inimaginable. Ella y su hijo habían sobrevivido al accidente, pero su mundo se había destrozado en un instante. El amor de su vida, el padre de su hijo, yacía sin vida junto a la carretera. Su ambicioso viaje terminó abruptamente en tragedia. Apenas sufrió un esguince, pero el impacto emocional de ese momento era indescriptible. Era el 3 de abril de 2014 en Eloy, Arizona, a unas 65 millas al sur de Phoenix. El cielo del desierto estaba despejado, con un clima perfecto para el paracaidismo. Ese día, un grupo de 222 paracaidistas de 28 países diferentes se reunió en Skydive, Arizona, una de las instalaciones de paracaidismo más renombradas de los Estados Unidos. Tenían un objetivo: romper el récord mundial del mayor número de personas, completando 2 formaciones aéreas antes de desplegar sus paracaídas. Entre estos paracaidistas estaba Diana Paris, una experimentada paracaidista de 46 años de Berlín, Alemania. Diana había completado 1.500 saltos en su carrera, convirtiéndola en una veterana en la comunidad de paracaidismo. Formaba parte de un grupo de élite conocido como el World Team, que había estado preparando este intento de récord durante los últimos 18 meses. El plan era el siguiente: saltar desde 18.000 pies, formar una figura en el cielo, romperla, formar otra figura y luego desplegar sus paracaídas. A las 7:30 de la mañana, los paracaidistas estaban listos. Llevaban trajes de colores y máscaras de oxígeno, necesarias para el salto a gran altitud. La adrenalina era intensa mientras abordaban los aviones, cada uno llevando a un grupo de paracaidistas. Las aeronaves subieron cada vez más alto, alcanzando la altitud designada. El salto estaba a punto de comenzar. Se dio la señal, y uno por uno los paracaidistas saltaron de los aviones. Diana Paris estaba entre ellos. Los paracaidistas se desplegaron, acelerando a velocidades de más de 160 kilómetros por hora mientras comenzaban su caída libre. La primera formación se reunió sin problemas. La precisión y habilidad requeridas para tal hazaña eran inmensas, pero estos eran profesionales experimentados. Luego era el momento de la segunda formación. Los paracaidistas se separaron brevemente antes de reunirse de nuevo. Todo parecía ir según lo planeado hasta que ocurrió un desastre. El paracaídas principal de Diana no se desplegó correctamente. En el paracaidismo, cada segundo cuenta. Hay una ventana de tiempo estrecha para liberar el paracaídas principal y, si falla, desplegar el paracaídas de reserva. Para Diana, esta ventana se cerró demasiado rápido. Su paracaídas defectuoso se liberó demasiado cerca del piso, sin permitir suficiente tiempo para que el paracaídas de reserva se abriera completamente. Diana se precipitó hacia el suelo. A pesar de los esfuerzos de los procedimientos de emergencia, no se pudo hacer nada. A las 7:42 de la mañana, las autoridades respondieron a una llamada sobre un accidente de paracaidismo. Diana Paris fue declarada muerta en el lugar. Skydive Arizona emitió un comunicado confirmando el trágico accidente. El paracaídas defectuoso se liberó demasiado bajo para permitir que el paracaídas de reserva se abriera completamente, decía el comunicado. Estaba claro que el accidente no tenía nada que ver con el tamaño del grupo o las condiciones climáticas. El equipo había fallado en el peor momento posible. El esposo de Diana, que estaba presente en el evento, quedó devastado. Le dijo a la policía que Diana era una paracaidista experimentada, bien versada en los riesgos y medidas de seguridad del deporte. Este no era su primer salto, y ciertamente no era su primer intento de formación en grupo.
El hecho de que una paracaidista tan experimentada pudiera caer víctima de un paracaídas defectuoso dice mucho sobre los riesgos involucrados en el paracaidismo. El World Team, a pesar de su dolor, decidió honrar la memoria de Diana de la mejor manera que conocían, continuando su misión de romper el récord mundial. Celebraron una reunión llena de lágrimas y abrazos y acordaron proceder con el intento de récord. En lugar de una formación de 222 personas, ahora sería de 221, dejando el lugar de Diana abierto en su honor. Esta formación de hombre desaparecido fue un tributo a su amiga caída, una manera de mantener su espíritu vivo en los cielos que tanto amaba. El día del salto especial, la atmósfera estaba cargada de emoción. Los paracaidistas se reunieron, muchos de ellos amigos y colegas de Diana. Conocían los riesgos, pero también la pasión que los impulsaba a saltar de los aviones y desafiar la gravedad. Subieron al cielo una vez más, con el corazón pesado pero con la determinación fuerte. La formación se reunió bellamente con el lugar vacío. El Departamento de Policía de Eloy y la Administración Federal de Aviación investigaron el paracaídas defectuoso. Querían entender qué había salido mal y cómo podría prevenirse en el futuro. Los resultados de la investigación confirmaron lo que el fallo fue un error, no relacionado con factores externos como el clima o la aeronave. Incluso los paracaidistas más experimentados están a merced de su equipo. Lowell Richard Bailes fue un hombre que vivía para la velocidad. Nacido el 24 de enero de 1900 en Mason, Illinois, su vida lo llevaría desde los tranquilos campos del Medio Oeste hasta los motores rugientes y la competencia tensa de la era dorada de las carreras aéreas. El mundo estaba fascinado por las posibilidades de la aviación, y hombres como Bailes lideraban. Al crecer como el hijo mayor de Hattie y Rayford E. Bailes, Lowell siempre se sintió atraído por la mecánica, y sus manos nunca dejaban de trastear con ruedas o engranajes. Su curiosidad lo llevó a estudiar ingeniería minera en la Universidad de Illinois, una opción práctica en la floreciente era industrial en la que nació. Pero un problema en los ojos lo obligó a abandonar sus estudios y terminó trabajando como electricista en las minas de Illinois. Era un trabajo duro y honesto, pero la oscuridad de las minas estaba lejos de los cielos infinitos que soñaba. Ese sueño comenzó a tomar forma cuando empezó a tomar lecciones de vuelo de un instructor veterano de la Primera Guerra Mundial. La emoción de elevarse sobre la tierra era embriagadora, y Bailes quedó enganchado. Su primer avión, un Curtiss JN-4 Jenny de sobra, se convirtió en su orgullo. Pero el destino intervino cuando su avión fue confundido con un enemigo durante una guerra de pandillas en Herrin, Illinois, y fue destruido por uno de los líderes de la mafia. Bailes volvió a trabajar en las minas por un tiempo, pero pronto su amor por volar se impuso. Viajó por el país, realizando acrobacias aéreas y dando paseos a buscadores de aventuras. Para 1928, Bailes se asoció con H. Roscoe Brinton para fundar un servicio aéreo en Springfield, Massachusetts. La empresa fue un éxito, pero la Gran Depresión pronto la detuvo al disminuir las órdenes de aviones. La compañía Granville Brothers Aircraft, un pequeño negocio en Springfield, vio en las carreras aéreas una oportunidad para sobrevivir a la crisis económica. Creían que una victoria en una de las grandes carreras les daría la publicidad y ventas que necesitaban. Para realizar este sueño, formaron la Springfield Air Racing Association, un grupo de empresarios locales que compraron acciones para financiar la creación de aviones de carrera. Bailes estaba ansioso por participar. Contribuyó con $500 de su propio dinero para asegurarse un lugar como piloto de su creación más ambiciosa, el GB Modelo Z. Era un avión diseñado para la velocidad. Con su fuselaje compacto y motor potente, era difícil de volar, pero en las manos correctas era invencible. Bailes lo demostró al ganar la prestigiosa Thompson Trophy de 1931, una de las competencias más importantes en el mundo de las carreras aéreas. Esa victoria lo convirtió en héroe y al GBZ en leyenda. Este era solo el comienzo. El 5 de diciembre de 1931, en el aeropuerto del condado de Wayne en Detroit, Michigan, Bailes se preparaba para un intento de récord que le aseguraría su lugar en la historia. Su meta era establecer un nuevo récord de velocidad en un avión de tierra, llevando el GBZ a su límite absoluto. El avión había sido ajustado para este momento.
Bales conocía los riesgos, pero confiaba en sus habilidades y en el avión que lo había llevado a la victoria. Al despegar ese frío día de diciembre, el rugido del motor llenó el aire mientras Bales ascendía, acelerando el GB-set. Todo iba según lo planeado hasta que el avión subió violentamente. El ala derecha, incapaz de soportar la tensión, se dobló como papel, resultado de un probable aleteo del alerón. En un instante perdió el control, cayendo en espiral hacia el suelo a gran velocidad. Bales luchó por recuperar el control, pero era tarde. El GB-Z se estrelló junto a una vía de tren y explotó en una bola de fuego. La fuerza del choque lanzó el cuerpo de Bales a 90 metros de los restos, y el humo del accidente se vio a kilómetros de distancia. La comunidad de la aviación lamentó la pérdida de Lowell Bales, un hombre que empujó los límites de lo posible en los cielos. Fue un héroe para muchos, un símbolo del espíritu atrevido que definió los primeros días de la aviación. Era el 14 de agosto de 2013 en los Alpes suizos. Mark Sutton, un británico de 42 años, se preparaba para otra aventura extrema. Reconocido por su icónica acrobacia como James Bond en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Mark era un experimentado paracaidista y piloto de traje aéreo. Ese día participaba en un evento organizado por Epic TV, un canal en línea de deportes extremos. Mark estaba a punto de saltar desde un helicóptero usando un traje aéreo, una actividad que se había convertido en su pasión. Mark no era un acróbata cualquiera. Exoficial del ejército, ganó fama internacional por su papel en los Juegos Olímpicos. Durante la ceremonia de apertura, dirigida por Danny Boyle, Mark fue el doble de Daniel Craig, realizando el salto en el que James Bond aterrizó en el Estadio Olímpico junto a una doble de la reina. La espectacular escena con paracaídas decorados con la bandera británica capturó la imaginación mundial y destacó las excepcionales habilidades de Mark. Gary Connery, quien interpretó a la reina en el acto olímpico, lo recordó como un amigo cercano. Describió su vínculo como uno típico de los deportes extremos, donde las experiencias compartidas crean lazos duraderos. Ese trágico día de agosto, Mark y su amigo Tony Uragallo estaban en el cantón suizo de Valais, cerca de la frontera con Francia. Planeaban saltar desde un helicóptero a 3.300 metros de altitud sobre la zona de Grandes Autans y planear con sus trajes para aterrizar cerca del caserío de Le Petit, cerca de Trient. El evento, llamado Helibase 74, tenía como objetivo exhibir las habilidades de los mejores pilotos de traje aéreo. Los participantes, incluido Mark, se alojaban en Chamonix, Francia, y cruzaron a Suiza para los saltos. Epic TV organizó el evento de 3 días, cubriendo los gastos de viaje, alojamiento y vuelos en helicóptero, a cambio de los derechos de las grabaciones. A las 11 de la mañana, Mark y Tony estaban listos para saltar. Ambos llevaban pequeñas cámaras para grabar el descenso. Imágenes dramáticas muestran a Mark haciendo un gesto de aprobación antes de saltar al vacío, seguido de Tony poco después. El objetivo era seguir el terreno y aterrizar con seguridad, pero algo salió mal. 20 segundos después de saltar, Mark chocó contra una cresta montañosa a una velocidad de 155 millas por hora. Aunque la causa exacta no quedó clara, se cree que calculó mal su trayectoria y se estrelló, muriendo al instante. Tony, quien aterrizó a salvo, supo de inmediato que algo andaba mal. Gritó que Mark había golpeado la montaña, desatando el pánico entre los demás participantes. El piloto colombiano Jonathan Flores describió el momento como real, mientras que el noruego Espen Fatnes señaló la expresión de confusión y conmoción de Tony al aterrizar. Las imágenes de sus últimos momentos, compartidas con el consentimiento de su familia, resaltaron los peligros de volar con traje aéreo. Panu Lehti, jefe de Epic TV, explicó que el equipo quedó devastado por su muerte y consideró suspender el proyecto. Pero otros pilotos los convencieron de que la mejor forma de honrar a Mark era continuar con la serie. Lo que debía ser una celebración de los deportes extremos se convirtió en un recordatorio de sus riesgos. La muerte de Mark fue una gran pérdida no solo para su familia y amigos, sino también para la comunidad deportiva que admiraba su valentía y habilidad. ¿Y si el clima hubiera sido diferente? Esa mañana Mark comentó que el cielo estaba nublado. ¿Habrían cielos despejados mejorado su visibilidad y evitado el choque?
La historia de Mark recuerda tanto la emoción como el peligro de los deportes extremos. Su legado como el hombre que aterrizó en los Juegos Olímpicos como James Bond siempre será recordado. Pero su trágica muerte también se convirtió en una advertencia sobre las posibles consecuencias de llevar la aventura al límite.